Mateo era recaudador de impuestos, que básicamente era como un contador, contabilidad, administración, todo eso. Entonces él se basaba en números. Y en el libro de Mateo, Mateo describe las historias y narra las historias ordenándolas en como él sabe, ordenado por números. Las historias se basa en, los números que él maneja ahí son 3, 5 y 7. Entonces yo les voy a platicar un poco. Jesús y el nuevo Israel. En el primero, todos conocen la historia de José. José, que sus hermanos no lo querían, lo vendieron y fue a Egipto. Entonces, va a Egipto José. Y con Jesús va bajo José a Egipto también cuando era bebé. Ahí lo tienen. Ahora, permanece en Egipto. José también permanece en Egipto. Herodes manda matar a los niños varones. Faraón manda matar a los niños varones. Jesús fue salvado de la matanza. Moisés fue salvado de la matanza. Jesús escapó de Egipto. Israel escapó de Egipto. Vamos con el siguiente. Jesús y el pueblo de Israel. Cuando el primero, el agua del bautismo, cuando bautizan a Jesús. En Israel fue cuando cruzan el Mar Rojo. Mi hijo amado, en quien tengo complacencia, cuando bautizan a Jesús, a Israel, en Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo mayor. Cuando Jesús está en el desierto, Israel pasa el desierto. Jesús es puesto a prueba, Israel es puesto a prueba. Jesús ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días. En el monte donde da su sermón, Moisés también está en el monte Sinaí. Y el último, 10 milagros de Jesús, 10 plagas milagrosas de Jesús en Israel. Entonces, Mateo dice en 5:17, no pienses que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Aquí también hay 5 leyes que Moisés explica o da al pueblo de Israel con los temas homicidio, adulterio, juramentos, venganza y amor a los demás. Y en cada una de estas historias, de estos relatos, Dios dice, ustedes han oído que antes les dijo, pero yo les digo, explicando que Él viene también a cumplir la ley, porque Moisés les había dicho, o ellos habían escuchado de profetas, que iba a venir alguien, y ellos estaban esperando, estaban diciendo, pues, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Y Dios les explica eso. Entonces, las cosas que ahorita yo les dije están ordenadas igual. 5, 7 y otra vez 5. ¿Por qué? Porque Mateo era un recaudador de impuestos y le gustaba tener un orden. Entonces, cada uno de sus discípulos tuvieron algo y cada uno de ellos expresaron a Dios de una forma, así que tú también lo puedes expresar de la forma que Dios quiere que lo hagas. Ahora, vámonos al tema. Primero vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por este día en el que estamos aquí dispuestos a adorarte, a escucharte, a servirte. Gracias por darme la oportunidad a mí de estar aquí delante de tu presencia. Te pido que seas tú tocando cada uno de los corazones que está ahí y que seas tú hablándoles como a mí también me hablaste. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. El tema de hoy es ¿cuál va a ser tu trazo más arriesgado? ¿Por qué? En el arte de la pintura, los pintores tienen como base, o cuando va un crítico a una exposición de cultura, va a ver las pinturas y ellos ven entre una pintura buena y una pintura excelente. Pero ¿cómo saben que esa pintura es excelente? Por los 5 trazos más arriesgados que el pintor hace.
¿Por qué? Tú puedes dibujar o pintar una casa y un árbol y ahí está bonito el cielo, los árboles, todo bien. ¿Qué lo hace excelente? Los trazos que le diste, las hojas por detalles, la técnica que usaste, el riesgo que tú tomaste a decir, ay, está muy bonito, así lo voy a dejar, a lo mejor no lo voy a pintar o no voy a usar este color porque si no se va a manchar. No. Los pintores dicen, tengo que hacer un trazo arriesgado para ver qué me va a salir. Y ese trazo arriesgado o puede dañar la pintura o la puede ser excelente. Entonces, me basé en eso. ¿Y cuál va a ser tu trazo más arriesgado? Los 5 trazos arriesgados de Dios es los que yo les vengo a platicar el día de hoy. Y voy a iniciar con el número 1. Dar a su hijo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué es un trazo arriesgado de Dios? Porque ahí dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo Él, teniendo un valor tan grande, lo pudo dar? Ese fue su trazo más arriesgado, porque Él sabía que a Jesús lo iban a maltratar, porque Él sabía que ninguna persona más iba a cuidar a su Hijo como Él lo cuidaba. ¿Cómo te vas a arriesgar tú a dar algo tan valioso a otra persona cuando tú sabes que a lo mejor no lo va a cuidar, no lo va a atender, no le va a dar esa prioridad que tú le das, no va a tener el valor que tú le das ante los ojos de la otra persona? Entonces, ¿qué le estás dando a Dios? ¿Qué es eso que le estás dando a Dios? Porque Él ya te dio a su Hijo. Me voy al segundo punto. Llevar a su Hijo al desierto. Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. El desierto tiene 2 significados importantes. Por un lado, representa el lugar donde Dios se revela y donde el creyente puede encontrarse con Él. Y por otro, representa también la sequedad, la prueba espiritual y la adversidad. Básicamente, el desierto te dice dónde estás y cómo está tu corazón. Al estar Jesús en el desierto, ¿por qué Dios se arriesgó al ponerlo en el desierto? Porque ahí Él iba a saber dónde estaba su corazón de su Hijo. Cuando Dios te pone en una prueba, cuando Dios te pone en un desierto, Él quiere saber dónde está tu corazón. Entonces, imagínate si Jesús no hubiera entendido su identidad en el desierto. Porque en la Biblia explica que cuando estaba en el desierto, el diablo llegó y lo tentó y le dijo, si tú eres el Hijo. Pero su desierto de Jesús no fue su identidad, fue su paciencia. ¿Por qué? En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cómo crees tú que Dios tiene paciencia con nosotros? Porque Jesús ya estuvo en un desierto. Porque Jesús grita en el desierto. Juan decía, yo soy la voz que grita en el desierto, endereza tu camino en el Señor. Su desierto de Jesús fue tener paciencia, porque Él pudo haber hecho las cosas totalmente diferentes. Su desierto, su trazo arriesgado de Dios fue decir, voy a poner a mi hijo en el desierto para ver dónde está su corazón, porque estaba probando su paciencia. ¿Y qué dice? Él tiene paciencia para que nosotros no nos perdamos, no perezcamos. Entonces, voy al tercer punto. Enseñarle su poder. Mateo 10, del 1 al 8, pero solamente voy a agarrar el 1 y el 8. Lo demás lo pueden leer ustedes en su casa, está muy bonito. Mateo 10:1.
reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. 8. Sanen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien a su enfermedad los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. ¿Cómo Jesús les pudo dar una autoridad a sus discípulos? ¿Cómo él sabía la autoridad? Porque su Padre se lo enseñó y Jesús se lo enseñó a sus discípulos, se los dio. Pero en lo espiritual también, ¿cómo Dios llegó a ese nivel de espiritualidad para otorgarle a alguien más? Por lo mismo, por su Padre le enseñó. ¿Por qué? Porque anteriormente también José era carpintero, a Jesús le enseñó lo que era ser un carpintero. Y Jesús, siendo espiritual, siendo hijo de Dios, ¿qué le enseñó a sus discípulos? A ser hijos de Dios, ser espiritual y acercarse más a su Padre. Y luego dice, denlo gratuitamente. Tú que has recibido mediante Dios salvación, perdón, amor, ¿tú a quién se lo estás dando? ¿A quién le estás enseñando eso? Tú ya tienes a un Dios que te ama y que te perdona, que te cuida, que tú sabes que aquí va a estar, que aquí va a pertenecer, que tú puedes correr ante sus pies, ante sus brazos y decirle, Señor, ayúdame, aquí estoy. Pero allá afuera no lo conoce. ¿Tú a quién le estás enseñando eso que tú ya sabes? Cuarto punto. Cuarto punto. Entregar a su hijo. Mateo 20:19. Y lo entregaron a los gentiles para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. A las personas como tú y como yo no nos gusta el dolor. Si tú puedes, huyes del dolor, porque no te gusta. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta llorar? ¿A quién le gusta? A nadie. Jesús fue una persona y él dijo, pase de mí esta copa. Si por él fuera, lo dejaba todo. En Mateo 20:19 entregaron a Jesús a los gentiles y él ya sabía qué iba a pasar después de ahí. Él ya sabía que después de ahí se iban a burlar de él, lo iban a golpear, lo iban a azotar, lo iban a crucificar. Y él tenía en cuenta todo ese dolor que él expresó a su Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Dios pudo hacer cualquier cosa para que su hijo no pasara eso. Pero Jesús, ¿qué tomó? Tomó un riesgo y entregó a su hijo a los gentiles. Entregó su hijo al dolor. Y voy al quinto punto, el más hermoso y que a mí realmente me asombró. Guardar silencio. Mateo 27:46. Cuando a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El trazo más arriesgado de Dios fue guardar silencio, porque Él tenía el poder, Él tenía la fuerza y Él podía hacer y deshacer. Él podía agarrar a su hijo, agarrar esa parte también de Dios, porque a Dios también le dolió, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él también entregó una parte de Él a su dolor. Y Dios pudo hacer cualquier otra cosa, pero Él guardó silencio. Cuando las personas estaban eligiendo entre Barrabás y entre Jesús, Dios hubiera manifestadose. Dios hubiera dicho ahí, Él es mi hijo en que tengo complacencia, pero guardó silencio. Pudo haber hecho cualquier cosa, pero Él guardó silencio.
Él entregó a su Hijo al dolor y Él dio una parte de Él. Y ahora te lo voy a explicar parte por parte ese texto. La primera parte. Dios mío, Dios mío. En esta parte Jesús cita el Salmos 22. Jesús declaró su cumplimiento en esa profecía, tanto en su agonía como en su exclutación. Y Salmos dice: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El Dios mío, ahí cita a Dios: y líbrame de los cuernos de los búfalos, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Por qué? Bruce dice: la probabilidad es que Dios habló en hebreo. No hay ningún argumento contra estos espectadores, no entienden lo que dijo, pues la declaración no fue hecha para oídos de hombre. Clamó. Anaboa, usando en el Antiguo Testamento, fue la palabra escrita en hebreo, fue la que usó, pero aquí se dice clamó, gritó, y esto se expresa que es un verbo fuerte que indica una emoción poderosa a una apelación a Dios, que es donde explica el Salmos 22. Es tan notable la única ocasión en los evangelios sinópticos donde Jesús se dirige a Dios sin llamarlo Padre. Le dice Elí, Elí en hebreo. Fue una declaración a Dios que ningún hombre pudo entender, porque después del texto dice que nadie le entendía y empezaron: ay, que llama a Elí para que lo baje de ahí. Se empezaron a burlar, porque ellos no entendieron. Lo que él dijo no era para nuestros oídos, era algo más hermoso y más allá, porque ahí se expresó no como Dios, no como Padre. Dijo Elí, Elí. Luego, cuando pregunta: ¿por qué me has desamparado? Jesús había conocido gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional. Durante la vida, sin embargo, nunca había experimentado separación de su Padre. En ese momento, él experimentó lo que nunca había experimentado. Había experimentado un sentimiento significativo en el que Jesús sintió justamente la separación de su Padre. Su único gemido es sobre su Dios, no es: ¿por qué me has abandonado, Pedro? ¿Por qué me has traicionado, Judas? Estos fueron dolores agudos, pero este fue el más agudo. Este golpe le dio justo en el blanco. En ese momento, una transacción santa se llevó a cabo. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador. Pablo nos escribe después en 2 Corintios 5:21: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Sin embargo, Jesús no solo soportó el retiro de la comunicación con su Padre, sino también el derramamiento de su ira sobre él, como un sustituto de la humanidad pecadora. Yo jamás había entendido por qué Jesús gritó ahí: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste? Para mí fue muy hermoso leer Mateo, y no solamente leerlo, sino leer entre líneas y entender cada una de las cosas que él expresó. El trazo que a mí más me impresionó fue ese: fue guardar silencio. Su trazo más arriesgado de Dios fue guardar silencio. Porque en ese momento, cuando Jesús le dijo: ¿por qué me has abandonado? Ahí
Dios vio a Jesús como un pecador. Y ahí Jesús también sintió el dolor más grande, que fue la separación de su Padre. Porque como yo estaba leyendo, Él no dijo: Pedro, ¿por qué huiste? Judas, ¿por qué me traicionaste? Él se expresó a su Padre. Su trazo más arriesgado de Dios fue guardar silencio. Fue una parte de Él. Porque como les dije, es Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu. Y Dios entregó una parte de Él. La separó y la vio como pecadora. Imagínate esto. Dios sacó una parte de su interior y la vio como pecadora porque Él creó al mundo. Y el mundo era un pecador. Se había vuelto todo un desastre. Y Dios vio una parte de Él como pecadora y la sometió a dolor. Los 5 trazos más arriesgados de Dios: dar a su Hijo, porque en Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Varios de aquí son padres. Imagínense dar a uno de sus hijos, una parte de ustedes, y Dios se arriesgó a hacerlo. Dios pudo haber hecho muchas otras cosas, pero Él decidió dar a su Hijo porque lo amó de tal forma que amó al mundo, que ama hoy en día su creación. Y tal vez no es un largo mensaje, pensé que me iba a extender más, pero yo quiero que te pongas de pie. Y pregúntate qué trazo en tu vida estás dando a Dios. ¿Qué trazo tan arriesgado estás dando? ¿Solamente venir a la iglesia? ¿Tu trazo más arriesgado es aplaudir? ¿Tu trazo en la vida más arriesgado es levantarte y cuidar de tu esposo, cuidar de tus hijos? ¿Cuál es tu trazo más arriesgado? Porque Dios ya te entregó a su Hijo. Y a Jesús le dolió tanto la separación de su Padre. Cuando yo estaba leyendo todo esto, a mí me partió el alma, porque todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús y Dios se comunicaban, se hablaban. Decía Dios y se apartaba a orar. Y Dios también le contestaba. Él bajó y le dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y aunque tuvo complacencia de Él, aunque lo amó tanto, lo arrancó de Él y lo separó para verlo como pecador. No te ve a ti como pecador. A pesar de todo el daño que tú le puedas causar a una persona, no te está viendo como pecador. No te está viendo como que tú lastimaste a alguien de tu familia. No te está viendo como una mala persona. Te está viendo como a Jesús antes de ser crucificado, como su Hijo. Porque a Jesús ya lo vio como pecador.
sin aún serlo. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.